Y en un nuevo capítulo de Engaños de la Matrix, hoy no hablaremos de religión. Vamos a hablar del mayor secuestro energético de la historia humana. Viajemos al año 325 después de Cristo. No es solo una fecha histórica, es el momento exacto en que tu soberanía espiritual fue confiscada y reemplazada por una religión de obediencia. ¿Crees que el cristianismo institucional nació de la fe? No, nació de un decreto político imperial. Hoy vamos a hablar del Concilio de Nicea y de cómo el emperador Constantino creó la estructura de control espiritual más eficiente jamás diseñada. Roma al borde del colapso. Constantino no era un santo, era un estratega militar y político. A inicios del siglo IV, el imperio romano estaba fragmentado. Guerras internas, divisiones culturales, múltiples dioses, rebeliones constantes. Roma necesitaba algo urgente. Un pegamento oficial, una frecuencia única, un sistema de control estable. Y entonces vio algo que no podía destruir: el cristianismo primitivo. Durante 3 siglos los cristianos habían sido perseguidos, torturados y ejecutados. Pero el movimiento no desaparecía, al contrario, crecía. ¿Por qué? Porque no era una religión, era una frecuencia peligrosa para Roma. Antes de Nicea, la frecuencia dispersa. Antes del 325 no existía la Iglesia Católica como institución. Lo que existía era esto: cientos de comunidades cristianas autónomas, sin jerarquía central, sin un libro único, sin intermediarios. Los llamados obispos o episcopos en griego no eran autoridades sagradas. Eran simplemente ancianos o supervisores locales. Cada comunidad leía textos distintos: el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Felipe, escritos gnósticos. Muchos de estos grupos entendían algo clave: Cristo no era solo un hombre, Cristo era una frecuencia interna. La llamada chispa divina vivía dentro de cada ser humano. El mensaje original era: el reino está dentro de ti, tal cual enseñó Yeshua. Puedes despertar, puedes recordar, no necesitas intermediarios. Eso era soberanía espiritual, y para Roma eso era ingobernable. El problema para Roma: el cristianismo primitivo era descentralizado, antisistema e imposible de controlar. No podías cobrar impuestos espirituales, no podías imponer dogma, no podías dirigir la energía humana. Era un fuego salvaje, y Roma no apaga fuegos, Roma los domestica. Pero Constantino entendió algo crucial: no podía destruir el cristianismo por la fuerza, así que decidió comprarlo. Convocó a más de 300 obispos a la ciudad de Nicea y los recibió en palacios imperiales, con lujos, protección y poder. Muchos de estos hombres habían sido perseguidos, habían sufrido tortura, venían del miedo, y de pronto el emperador los trataba como reyes. Aquí ocurrió el pacto. Nicea no creó, filtró y editó. En Nicea no se debatió espiritualidad, se votó control. Por votación se decidió qué textos eran palabra de Dios, cuáles eran herejía y cuáles debían ser quemados. Todo lo que empoderaba al ser humano, que hablaba de divinidad interna, que eliminaba intermediarios, fue eliminado. Y todo lo que fomentaba dependencia, jerarquía, culpa, obediencia, fue aprobado. Se creó el credo, el dogma oficial, la fecha unificada de la Pascua. Aquí no nació la fe, aquí nació la estructura. La gran mentira: de maestro a ídolo. Este es el núcleo del engaño. Antes de Nicea, Yeshua era visto como un maestro que mostraba lo que el ser humano podía llegar a ser. Y después de Nicea fue convertido en Jesús y elevado a un ser único, inalcanzable y exclusivo. Al declararlo el único Hijo de Dios, tú dejaste de ser el portador de la chispa divina. Pasaste a ser un pecador y naciste en deuda. Aquí se instaló el software más efectivo de la Matrix: la culpa. Si eres pequeño, necesitas salvación. Si necesitas salvación, necesitas intermediarios. Si necesitas intermediarios, el sistema te posee. Después de Nicea, ser cristiano ya no era ser rebelde, era obedecer a Roma a través de la iglesia. El cristianismo pasó de ser una frecuencia de liberación a convertirse en una religión de Estado. El veredicto frío: Nicea fue un formateo del disco duro. Borraron los archivos de la soberanía y cargaron el sistema operativo de la obediencia ciega. El mensaje crístico no murió, pero fue encarcelado. Aquí es donde entra la capa que no se enseña en la historia. Nicea no fue solo política, fue ingeniería energética. La adoración externa drena energía, desvía la chispa y corta la soberanía. Nicea fue uno de los primeros pactos masivos de drenaje energético. No importa si los llamas arcontes,
entidades de bajo astral, jerarquías no humanas. El patrón es el mismo, quitar el poder interno y dirigirlo hacia una estructura externa. Relacionándolo con la New Age, ¿ves el patrón? La religión dice, espera al Mesías. La New Age te dice, espera a los extraterrestres benevolentes. Mismo programa, disfraz distinto, salvación externa. Odisea fue el primer gran contrato. La New Age es su versión moderna. La Matrix no quiere que leas la Biblia ni que no la leas. Quiere que la interpretes desde el miedo, la culpa y la pequeñez. Pero hoy tú ya sabes algo. No eres un esclavo del año 325. No eres un pecador en deuda. No eres una batería inconsciente. Eres un ser soberano, recuperando su origen y recuperando su frecuencia. Y eso es lo único que el sistema nunca pudo controlar. Esto va por los que están despertando.